Dicho eso, me remito a mi escrito de defensa en el sentido de que en cualquier caso la actividad que se denuncia es una actividad atípica. Ha manifestado mi compañera, intentando adelantarse a lo que vamos a manifestar aquí, en mi caso erróneamente en varias cuestiones, pero acertadamente en otras. Ha manifestado que hay varias sentencias dando a entender que era una cuestión que estaba siendo objeto de debate e incluso dando a entender también que la mayoritaria era la de la tesis que sostenía la acusación particular, nada más lejos de la realidad. Todo esto viene a partir de una redada que hubo en el año 2006, ese era el contexto, antes hubo otros casos, como es este precisamente, pero en el año 2006 hubo una gran redada en la que se detuvieron a 15 administradores de páginas web por gestionar páginas de enlaces como las que ahora están siendo objeto de este procedimiento. Las resoluciones de aquellos casos eran muy claras, decían los jueces en aquel caso. Miren ustedes, ni siquiera vamos a ir a juicio, vamos a archivar el asunto con sobreseimiento libre. ¿Por qué? Pues porque el Código Penal vigente en la fecha decía que eran necesarios dos requisitos. Uno, el elemento objetivo del tipo penal, que efectivamente es la comunicación pública, cuyo concepto está definido en la Ley de Propiedad Intelectual, y otro, un elemento subjetivo, que es el ánimo de lucro. Y decían los jueces, miren, en estos casos, esto que nos cuentan de la publicidad nos dice que efectivamente el elemento subjetivo existe y que hay un ánimo de lucro. ¿Qué es lo que no hay? Lo que no hay es el otro elemento, el elemento objetivo. Sencillamente porque estas páginas son un índice de contenidos y están absolutamente vacías de contenido. Son un índice que dirigen como mero dato fáctico, por seguir la expresión literal de la Audiencia Provincial de Madrid, a un contenido que otros, estos sí, son los usuarios, reproducen y comunican públicamente de las redes peer-to-peer. Y decían, estas páginas efectivamente hacen algo, facilitan el acceso a las obras, sin duda alguna que lo facilitan, evidentemente. Y decían los jueces, pues sí lo facilitan, pero resulta que la comunicación pública no está en el concepto, el facilitar que otro comunique públicamente desde su disco duro, de su ordenador, sino que la comunicación pública es efectivamente comunicarlo, no facilitarlo. Del mismo modo que si yo llevo a una persona a un concierto que se está dando sin autorización, lo llevo en mi coche, lo pongo en la puerta, incluso le cobro por llevarle, resulta que le estoy facilitando acceder a esa música que se difunde sin autorización, pero desde luego no soy yo quien comunica públicamente esa música, quien la comunica es la persona que da el concierto. Y podría decirse, y de hecho se dijo en aquellos casos, bueno, pero usted entonces participa en un grado distinto de autoría. No sé, inducción, cooperación necesaria. Y dijeron los jueces, no, sencillamente porque el intercambio en esas redes peer-to-peer no es delictivo. Y aquella actividad a la que se está facilitando, como no es delictiva, al no haber una actividad principal punible, tampoco se puede hablar de cooperación necesaria, sencillamente porque aquello con lo que se coopera no es delictivo. Y sencillamente con estos dos elementos, como lo que los usuarios hacen no es delictivo porque no hay ánimo de lucro, y lo que las páginas web de enlace no es delictivo porque aun teniendo lucro, no son los que reproducen y comunican públicamente, porque eso son lo que hacen los usuarios, pues resulta que no hay delito en ningún grado de autoría. Así se dijo en los casos de Charemula, el primero de ellos de esta redada, tvmix.net, Emule 24 horas, SpanishShare, Índice Donkey, Roja Directa, CVCD Go, Nayada Donkey, Etmúsica, Elite Mule, Elite Torrent y decenas de otros. ¿Qué es lo que pasó después? Y creo que esto deja claro cuál es el concepto de comunicación pública, que fueron a la vía civil y dijeron, bueno, pues vamos a ir por la vía civil, por comunicación pública infractora de derechos. Y eso llegó a la Audiencia Provincial de Barcelona a través de los juzgados mercantiles, que son los especializados en propiedad intelectual, y ellos analizaron el concepto de comunicación pública, desestimando las demandas por las mismas razones por las que se archivaron los procedimientos penales, porque no existía la comunicación pública. Y la Audiencia Provincial de Barcelona habló de esta cuestión de si facilitar es comunicar públicamente o no. En concreto, dijo la Audiencia Provincial de Barcelona el 7 de julio de 2011, en un caso en donde se seguía contra Índice Web, decía, pero el titular de la página web que facilita el enlace, además de la previa selección de los archivos, aunque contribuye indirectamente a esta infracción de los derechos de propiedad intelectual afectados por la comunicación pública, no lleva a cabo directamente estos actos. Es decir, aceptaba que se estaba facilitando, pero no lo hacía. Y decía, y como no lo hace, como no está el concepto de comunicación pública en esos actos, sencillamente no hay infracción y se desestimaron las demandas que interpuso en aquel caso EJAE por cuestiones
iguales que esta. Tan evidente es, pese a lo manifestado de contrario, de que hay sentencias de todo tipo. Sentencias hay pocas. En realidad, lo que hay más bien, y así lo ha señalado, es el auto de la Audiencia Provincial de Valencia, que es un auto que lo que hace es decir que se continúe el procedimiento. Sencillamente no puede decir, no, es que ese auto ya dice que la actividad es típica. Estaría bueno que dijera eso. No puede decirlo el auto de la Audiencia Provincial de Valencia. Lo máximo que puede decir es, no tenemos claro que no lo sea, sigamos adelante, para que haya un juicio y ahí venga la sentencia. Lo que sí hay son sentencias que vienen de la Audiencia Provincial de Vizcaya y de la Audiencia Provincial de Valencia, que son las únicas audiencias que han dictado las sentencias que manifiesta la acusación particular. Pero en derecho nos manejamos con pocas unanimidades y en este caso obviamente no va a ser diferente. Pero el resto de casos sencillamente o se han archivado o hay sentencia absolutoria. Y tanto es así que el propio Consejo General del Poder Judicial, cuando habló de la Ley de Economía Sostenible y la disposición que hacía modificaciones en la Ley de Propiedad Intelectual, se refería a esto y decía, en el caso de los prestadores de herramientas de enlace a páginas web, a los cuales, conforme al sentir de la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia menor que ha recaído sobre el tema, no se les puede atribuir una vulneración de derechos de propiedad intelectual, por más que las páginas a contenidos a los que enlacen hayan sido ilícitamente subidos a la red en origen, ya que en rigor los enlazadores no estarían reproduciendo, comunicando públicamente ni efectuando en suma una conducta que pueda ser calificada como de explotación de derechos de propiedad intelectual. Por tanto, efectivamente hay diversas resoluciones, pero no hay diversas resoluciones en pie de igualdad. Ni siquiera hay igualdad de resoluciones en el sentido de que las condenatorias son más. No, aquí hay una doctrina, como siempre, mayoritaria y otra minoritaria. La minoritaria está representada por las sentencias de la Audiencia Provincial de Vizcaya y la de Valencia. Así de sencillo. Y el Consejo General del Poder Judicial así lo afirma. La mayoritaria es obviamente esta. Tanto es así que hace, el 5 de junio de 2015, el auto de la Audiencia Provincial de Girona archivaba en firme, con sobreseimiento libre, las actuaciones seguidas por la web por descarga directa, cuyo nombre no puede ser más evidente para que nos dejemos de tantas historias de si es Google o no es Google. Mira, se llama por descarga directa, hasta tal punto no es Google, y no importó absolutamente nada, porque decía el auto de la Audiencia Provincial, la Sala considera que en el presente caso no puede considerarse la conducta investigada como típica, y ello es así porque de buen principio la actividad denunciada supone un favorecer o facilitar, que no supone desde luego ninguno de los verbos configuradores de la actividad castigada en el tipo penal. No acierta, y voy a ir terminando, la acusación particular cuando dice que vamos a remitirnos al artículo 17 de la LSSI. Yo al menos no. Sencillamente porque el artículo 17 de la LSSI es un artículo para eximir de responsabilidad a un intermediario. Mi tesis no es esa. Mi tesis, la de las sentencias y autos que he ido refiriéndome, es que sencillamente no es típica la actividad porque no hay comunicación pública. Y que desde el momento en el que no es típica la actividad tampoco hay responsabilidad y tampoco necesidad alguna de acudir al artículo 17 para eximirla. Por lo tanto, yo no voy a acudir al artículo 17, yo voy antes que eso. No hay responsabilidad alguna que eximir, sencillamente no hay responsabilidad, porque la actividad denunciada no es delictiva. Y sí acierta, sin embargo, la acusación particular cuando dice, va a hablar de que el Código Penal ha cambiado. Pero eso no quiere decir que antes no fuera delito. Hombre, es sospechoso. Antes del Código Penal resulta que la comunicación pública, los jueces estaban diciendo que no existía. Y ahora no se ha hecho, como dice la acusación particular, aclarar que la comunicación pública es también el enlace. En absoluto el Código Penal hace eso. El Código Penal lo que hace es introducir una nueva actividad delictiva. No aclara un concepto. La comunicación pública sigue siendo la misma. Está descrita en la Ley de Propiedad Intelectual. Lo que hace es incluir como delictivo facilitar la localización de las obras. No está aclarando un concepto. Está estableciendo una nueva actividad que es delictiva. Y esa ya sí encaja perfectamente con la de las páginas de enlace. ¿Por qué hace eso? Sencillamente porque antes no era delictivo. Si no, no sería necesario. Sí podríamos comprar la argumentación de la acusación particular si lo que hubiese hecho es aclarar el concepto comunicación pública e incluir los enlaces, pero no es lo que hace el nuevo Código Penal. Lo que hace el nuevo Código Penal es sumar una actividad típica más de la que había. Y por lo tanto, y por una cuestión elemental de irretroactividad de las leyes penales, no se puede
aplicar ese Código Penal a la actualidad. Y también el anterior hay que analizarlo en el contexto de la jurisprudencia que había en la fecha y también en el contexto del cambio que había en el Código Penal, precisamente para salvar ese hueco. Ese hueco efectivamente existía. Por ese hueco, efectivamente, es por el que han salido las páginas de enlace. Y a lo mejor, en una cuestión de lege ferenda, de lo que debería decir la ley, a lo mejor lo debería haber dicho desde el principio, pero resulta que no lo decía. Y ese es el Código Penal que se tiene que aplicar a los hoy acusados. En definitiva, señoría, esta parte solicita la absolución de su defendido porque sencillamente no participó en la actividad que se denuncia y, en cualquier caso, la actividad que se denuncia entiende que no es delictiva, en todo caso. Muchas gracias. Tampoco ser reiterativo. O sea, no voy a analizar tantas sentencias. En este sentido, la profecía de mi ilustre compañera, lo siento, pero para profeta no sirve. Y bien, vamos a centrarnos realmente en lo importante, en el Código Penal, puro y duro. Y como bien decía mi compañero hace un momento, lo cierto es que hay que negar la mayor. Un enlace al programa Emule no era delito en la fecha de los hechos, no era delito en el 2006, no era comunicación pública en el 2006 y no es comunicación pública ni siquiera ahora. Otra cosa es que ahora sí es delito. Ahora, organizar una web, digamos, indexando enlaces, sin limitarse a un tratamiento meramente técnico, ofreciendo listados ordenados y clasificados de enlaces a obras y contenidos, aunque dichos enlaces hubieran sido facilitados inicialmente por los destinatarios del servicio, esa definición que se adapta perfectamente al caso PS2RIF, esta definición no es comunicación pública, señoría. Es otro concepto jurídico nuevo que el legislador se ha inventado. Porque el legislador no ha podido, pese a lo que querían las acusaciones, no ha podido el legislador incrustar en el concepto de comunicación pública esta conducta. Y tanto es así que lo que ha hecho es dejar incólume el artículo 270, apartado primero del Código Penal, donde se habla de quien reproduzca, plagie, distribuye, comunique públicamente o de cualquier modo explote económicamente obras ajenas. Eso queda incólume y, sin embargo, se crea un nuevo concepto jurídico, un nuevo instituto jurídico, que es la facilitación de enlaces a obras protegidas, que es como lo tendremos que conocer a partir de ahora. La condena, a partir de ahora, a partir del 1 de julio, que es cuando entró esto en vigor, será por ese concepto. Pero este concepto no se puede aplicar retroactivamente. No se ha modificado por el legislador el artículo 20 de la Ley de Propiedad Intelectual, que es el que define la comunicación pública. Tampoco se ha tocado. Y no se ha tocado porque ello supondría vulnerar una directiva comunitaria. Que la directiva comunitaria define exactamente lo que es la comunicación pública. Y esa comunicación pública solo puede consistir en el que dispone de la obra y la cuelga en Internet, pero no aquel que la enlaza. El enlace a esa obra no es comunicación pública. Es otra cosa que ahora vuelvo a repetir. Ahora ya es delictiva a partir del 1 de julio, pero en la fecha de los hechos no lo era. Y por ello entiendo que solamente por esto ya deben ser absueltos todas las personas que están en el banquillo. De todas maneras, no querría dejar de analizar la jurisprudencia, solamente la que ha citado mi ilustre compañera, y ello porque entiendo que no es en modo alguno aplicable este caso. Se ha citado el caso de la Audiencia Provincial de Vizcaya, de Fénix P2P, pero, como ella misma ha dicho, estábamos hablando de casos de descarga directa, no de enlaces a Emule. ¿Qué diferencia hay en esto? Pues que en un caso, una cosa es reseñar directamente una obra que no se sabe quién la ha puesto, que en ocasiones la puede haber puesto incluso el que enlaza, de un enlace a Emule, que lo que sí que está claro es que enlaza a un archivo que está siendo compartido por múltiples usuarios. Y son esos usuarios, en todo caso, los que hacen la comunicación pública. Pero no quien enlaza. Un enlace a Emule es un enlace a un contenido ya compartido en redes P2P, que tienen su propio buscador y que, en todo caso, ya han sido otros los que han subido a Internet, han sido otros los que han hecho la comunicación pública. Por ello, el caso Fénix P2P no es aplicable. Y mucho menos aplicable es la sentencia de la Audiencia Nacional que se ha citado, el caso Yu Quiosque,
Porque como la propia sentencia define, no olvidemos además que es una sentencia de la Audiencia Nacional, que no solo condena por propiedad intelectual, sino que también condena por pertenencia a grupo criminal. Y fija una sentencia de 3 años por grupo criminal y 3 años por propiedad intelectual. Y es porque, como se define y como se describe en los hechos probados de la sentencia, se trataba de un grupo de personas, que muchos de ellos además estaban situados en Ucrania, que subían directamente los contenidos a una web administrada por ellos. Y de esa manera se podían leer los periódicos españoles ahí. Pero no estamos hablando de redes P2P, no estamos hablando de MUL, estamos hablando de un control absoluto de la obra por parte del que la sube y que además obtenía un beneficio. Es un caso completamente distinto. Tampoco es aplicable, desde luego, mucho menos que los otros, el auto de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Barcelona, por la sencilla razón de que es el auto que resolvió sobre el tema del procedimiento abreviado en el presente procedimiento. Y lo único que hace ese auto, porque de otra manera lo que estaría haciendo es prejuzgar, lo que único que hace es continúese la investigación, aquí hay indicios de beneficio económico y demás, con lo cual debe continuarse la investigación. Pero una vez llegamos a plenario, lo que tenemos que aplicar es la ley. Y lo que tenemos que aplicar es la jurisprudencia existente, y no voy a insistir, desde luego, con todas las sentencias que ha citado mi compañero, en todas ellas está descrito maravillosamente lo que es un enlace y por qué no es comunicación pública. En todo caso, sí que podríamos acudir a jurisprudencia comunitaria, la famosa sentencia Svensson, la famosa sentencia Bestwater, que también en esto, incluso leyendo las sentencias, pues hay discrepancias entre lo que piensan las acusaciones y lo que pensamos nosotros. Yo pienso, sobre todo viendo la última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de fecha 21 de octubre de 2014, caso Bestwater, se dice que, a la vista de lo expuesto, el simple hecho de que una obra protegida y libremente accesible en una página de Internet sea insertada en otra página web por medio de un enlace que utiliza la técnica de la transclusión, como la utilizada en el asunto principal, no puede considerarse como comunicación al público, en el sentido del artículo 3, párrafo 1 de la Directiva 2001/29. A esta directiva es a la que debemos ir. Más allá de nuestro Código Penal, más allá de nuestra Ley de Propiedad Intelectual, hay que ir a la Directiva 2001/29, donde el concepto de comunicación pública que pretende la acusación no encaja ni forzado. Es imposible. Estamos hablando de otra cosa. Vuelvo a repetir, a partir de ahora estamos jugando ya en otra liga. Con el 270, apartado 2, evidentemente, todas las nuevas páginas web que a partir del 1 de julio desarrollen esta conducta podrán ser perseguidas y condenadas a penas de hasta 6 años de prisión. Pero, por favor, no vamos a retrotraer eso. Voy acabando ya, señoría. Quiero llamar la atención de todas maneras sobre un hecho que me ha parecido curioso, que es la responsabilidad civil que se pide para mi representado, que es concretamente de 495 euros. Y claro, el tema es que por el camino, desde el 2005 hasta hoy, han pasado muchas cosas, incluso ha cambiado varias veces el Código Penal. Y uno de los cambios, en el 2010, curiosamente, estableció como falta la conducta del que al por menor hace distribución de obras intelectuales, y decía que si ese importe no superaba los 400 euros, no era delito, sino que era falta. Pues bien, se nos ha dicho también por la acusación que en aquella época, digamos, estas empresas no distribuían los juegos online, solamente lo hacían a través de copia física. Bueno, pues si cogemos los 495 euros y restamos el precio de los CDs, señoría, nos quedamos por debajo de los 400 euros. Y si nos quedamos por debajo de los 400 euros, resulta que con arreglo al código que entró en vigor en el 2010 estaríamos hablando de falta, y con arreglo al código que hay ahora, que han desaparecido las faltas, estaríamos hablando de nada. Con lo cual, otra razón más para absolver, señoría. Si estas no le parecen bastante, lo que habría que ver es si estamos después de 10 años, si estamos ante una causa prescrita. Porque lo cierto, y aquí también hay teorías en abundancia, desde el auto de apertura de juicio oral hasta el momento del juicio han pasado más de 3 años, señoría. Entiendo que por una razón o por otra, sobre todo por lo que afecta a la justicia material y sobre todo por el agravio comparativo que representaría que todos los otros webmasters de todas las otras redadas que se practicaron en el año 2006 han sido absueltos, señoría.